Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos por aquí de regreso en nuestra siguiente pijamada. Hoy vamos a hablar de los jueces que somos, de mucha gente y de nosotros mismos. Eso en esta parte de lo correcto, lo bueno, lo que debe ser, lo que me enseñaron. En esa parte muchas veces nos perdemos. Entonces es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada de perdernos, porque está por ahí la soberbia, está por ahí el ego que nos juega, que nos hace varias jugadas con nosotros mismos, pero nosotros lo fuimos educando. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de el juez personal que tenemos a cada instante. Cuando en los cursos que doy yo le llamo como un puerquito, como un marrano que se mete dentro de nosotros. Y es un juez que nos va diciendo lo que se debe, lo que no se debe. Y en esa parte nos vamos perdiendo mucho. Entonces, hablando de la parte interna, hablando de la conciencia, requerimos empezar a tener paz interna. Los seres humanos nos cuesta trabajo crear paz. ¿Por qué? Porque en la paz no hay exigencia, en la paz no pides nada, en la paz solamente vives tu presente, te entregas a él. Cuando eres exigente, entonces ahí viene una crítica. Y entonces cuando hay una crítica, viene de una crisis. ¿Sí? Cuando hay crisis es porque eres crítico. Y entonces cuando te autocriticas o cuando te exiges, eso mismo pasa contigo y con la demás gente. Y entonces ahí el ego, llámale el ego negativo, porque el ego es una energía que tenemos dentro de nosotros, el ego negativo, entonces ahí se interpone, ahí se pone, y entonces requerimos exigir, y le exigimos a la pareja, le exigimos a nuestros hijos, le exigimos lo que debe ser, porque me debe cumplir, me debe amar, me debe dar, y eso no es justo. Y entonces nos metemos con la justicia y ahí es donde entra el juez. Lo que es justo para mí. Entonces nos perdemos. Ese es un tema bastante extenso. Porque entonces nos perdemos ahí. Se contrapone un poquito con las cosas que yo doy en otros cursos, en donde trabajo mucho el autoestima y la seguridad, porque entonces ahí viene esa parte. Pues si tú me dijiste que requiero recuperar mi amor, mi seguridad, y debo exigir que me respeten, ojo, respeto, amor, pero tú no puedes lograr nada con nadie si no lo haces contigo. Tú no lo puedes lograr si no te amas, y cuando empiezas a amarte, entonces ya no hay exigencia. En el juez hay mucha exigencia. Y entonces cuando nosotros empezamos a trabajar la paz interna, entonces tiene que ver con el perdón. Es que son muchos temas y yo creo que los vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces requieres paz interna. En la paz no hay exigencia. ¿Sí? Cuando tú vives en paz, no hay exigencias. Entonces no le exiges al de enfrente que deba cumplir. ¿Sí? Sí es un tema un tanto complejo, porque hay que sentirlo, porque hay que vivirlo. ¿Ok? Entonces, cuando empieza a haber paz interna, te voy a poner un ejemplo. Resulta que tú le exiges a tu pareja que te ame. Le exiges a tu pareja que te dé. Eso quiere decir que hay ego y que no hay paz interna, ¿sí? Porque se te hace injusto. Y en la injusticia, ¿sí?, hay enojo. Y en el enojo no hay paz. ¿Ok? Sí, claro, tú puedes exigir algo y tú puedes pedir algo, que se te respete, que te den, ¿sí? Pero no en una pelea, sino cuando tú lo ves injusto, entonces hay enojo. Fíjate cómo una cosa te lleva a la otra.
y lo único que requieres es paz, paz interna. Entonces requieres empezar a usar tu vida para liberar tu mente. No sé si me expliqué, este sí es un tema como muy profundo y poco a poco lo voy a ir desglosando a través del perdón, a través de la paz. Y entonces vamos a ir viendo por ahí varios temas posteriormente. Pero bueno, entonces, cuando algo no pasa, ¿cómo quieres, a ver, lo voy como a aterrizar? Cuando internamente no estás bien, no estás en paz, entonces va a haber una exigencia. Y en la exigencia, ¿qué crees? No hay paz interna, valga la redundancia, ¿ok? Y entonces, tú solito en ese juez interno empieza a maquinar una idea muy compleja de lo que debe de ser. Y entonces te empiezas a maquinar ideas. ¿Sí? Y en esas ideas hay un juez interno que todo el tiempo te está marcando según tú lo que debe ser. Y esa parte en lo que debe de ser hay carencia de amor. Hay carencia de amor interno. Y entonces cuando tú exiges es porque tienes esa carencia tal vez. Y entonces en esa carencia hay crisis. Y en esa crisis hay falta de paz. Falta de paz interna. ¿Sí me explico? Mira, la crisis como tal, etimológicamente, la crisis tiene que ver con ruptura, con separación. Y entonces cuando estás en crisis es porque te separas de tu ser interno. Y cuando te separas de tu ser interno hay exigencia. Y en la exigencia quieres, bueno, que todo mundo se mueva a tu alrededor y prende el ego. Prende el ego interno que llevas todo el tiempo. ¿Sí? Y entonces ahí viene ruptura, bueno, ahí viene como una ruptura con una relación contigo mismo. ¿Sí? Tus relaciones, tú dices que deben ser de cierta manera. ¿Ok? Entonces, ahí empieza a haber esa crisis y en esa crisis hay un abandono interno. Porque te pierdes de tu ser interno, te pierdes de tu valentía, te pierdes de tu amor, te pierdes de tu seguridad, te empiezas a perder de ti mismo. Y cuando te abandonas hay una ruptura, todo va de la mano. Y entonces cuando hay una ruptura hay una separación. Y en la separación hay crisis. Y en la crisis no hay paz. Tú debes entregarte. No sé si en algún momento has tomado algún curso conmigo. Yo te digo, hay una resistencia y esa resistencia viene de una creencia. Porque en mi pasado futuro, ¿sí? En mi pasado futuro tengo una reacción automática, que normalmente esos 4 pasos los hacemos de inmediato, pero al revés. ¿Sí? En una resistencia, cuando a mí no me gusta algo es porque no tengo paz interna y entonces yo resisto todo aquello. ¿Sale? Y cuando yo resisto eso, tengo una reacción automática, me enojo, golpeo, hiero, lastimo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi pasado, yo tengo una creencia que eso no es justo. Y si yo lo regreso, yo resisto a mi mamá, resisto a mi pareja, resisto un evento, resisto la situación. ¿Por qué? Porque entonces yo resisto todo eso, viene de una creencia de mi pasado y entonces tengo una reacción automática y en esa reacción automática, entonces lo único que busco es que mi ego esté seguro y esté a salvo. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo estoy a salvo, yo siento tener la razón. En toda esta parte que te acabo de comentar, no hay paz. Y lo único que hay crisis, hay separación, hay ruptura de mi ser interno. Y entonces ahí viene mi ego y entonces empiezo a pelear, empiezo a enojarme, empiezo a ver lo que es injusto.
abajo de una rabia y de un enojo, el juicio que sostiene todo eso, se le llama injusticia. Tú te enojas por algo injusto. La gente se molesta, tiene rabia, porque nota algo injusto. Entonces, requerimos empezar a observar esa parte. ¿Cuánta crisis podemos tener porque no hay paz? Porque mi juez interno me exige, tengo demasiada exigencia conmigo mismo. Y en la demasiada exigencia, ¿qué crees que hay? Esto te va a sorprender. En la demasiada exigencia hay culpa. Voy a un poquito este tema sí es un tanto profundo, no muy fácil a lo mejor de entender, y se practica, ¿sí? La paz interna, el amor propio, la seguridad, la valentía se practican día a día. ¿Cómo se practican? Con voluntad. El ego te va a brincar todo el tiempo para ver lo que no es injusto y entonces crees que quedaste mal. Y tu juez interno, tu yo juez o tu juez personal, tu juez eres tú mismo. Y todo el tiempo hay historias, todo el tiempo hay juicios, todo el tiempo hay opiniones dentro de mí. De lo que se debe, de lo que no se debe, de lo que es correcto, de lo que no es correcto, de lo injusto, de lo que no es posible que cierta persona me haya hecho esto. Sol, culpa, no entiendo. Sí, a ver, lo vamos desglosando poco a poco. La gente que se acaba de conectar, rápido, te voy a explicar. Estamos hablando en esta pijamada de mi juez interno. Este juez interno que tiene que ver con una energía llamada ego, ¿sí? Que no me permite avanzar ya dada mis relaciones, no me permite avanzar porque creo que debo ganar tanto, no me permite avanzar porque se me hace injusto que mi pareja, que mi mamá, que mi hermano, y todo lo genera un juez interno. Basado en juicios, basado en opiniones, basado en creencias. ¿Ok? Entonces, para la gente que se acaba de conectar, estamos hablando de mi juez interno. ¿Qué tanto poder le das a tu juez interno? Y que de acuerdo a los juicios que tú tienes de ti mismo, no te permiten avanzar, y eso va creando ruptura con tu ser interno. Y en esa ruptura, que te decía que tiene que ver con la crisis, ¿sí? Hoy la palabra crisis está como muy de moda, ¿no? Es que hay crisis. Y entonces te comentaba que desde la etimología, la crisis tiene que ver con separación. Entonces, si tú te defiendes porque tienes a lo mejor miedo, vives en crisis. Ojo, no estoy hablando si hay alguien que ha tomado cursos conmigo desde el empoderamiento, desde la motivación, todo el tiempo te estoy diciendo que defiendas lo tuyo y demás. A ver, haz a un lado un poquito eso, y estamos hablando de conciencia, estamos hablando de ser, estamos hablando más profundo, ¿ok? Cierto, no se avanza porque se cree que es... Claro, ajá. Y entonces cuando tú ves esa injusticia, te enojas. Y cuando te enojas, cuando te llenas de rabia por lo que no es justo, ¿quién crees que está manejando todo eso? Tu juez interno, tu ego, tu juez interno. Tú requieres empezarte, y te ponía un ejemplo de cuando doy entrenamientos, por ejemplo, que hablo de cuando resistes eventos y demás, y entonces la diferencia, eso es entregarte al evento, porque tú tienes la intención de disfrutar tu aquí y ahora, y empiezas a crear respuestas creativas, y entonces te sientes en paz, ¿ok? Empecé hablando de la paz interior. Y empiezas a sentir paz. Y cuando hay paz es porque te perdonaste o otorgaste el perdón.
Te digo que sí es un tema un tanto profundo. Estaría padre dedicarle más pijamadas. ¿Ok? Mira, el ser humano le mueve mucho el ego. Muchísimo. ¿Ok? No sé si me estoy explicando. Ok, si no me puedes. Recuerda, la gente que se acaba de conectar, y si eres nuevo en las pijamadas, es un programa que hago donde me conecto con la gente y bueno, compartimos ideales, compartimos conocimientos y te comparto desde mi experiencia lo que tal vez ha funcionado y dada esa funcionalidad, bueno, pues es como me guío. ¿Sí? No he tenido un pasado tan agradable y en esas caídas y caídas y caídas, pues he encontrado mucho aprendizaje, he tenido como muchas terapias con mucha gente, con terapeutas, con coaches personales, que de hecho tengo uno a cargo que siempre está conmigo. Entonces, desde esa parte estoy hablando de este tema. Y bueno, pues vamos avanzando poco a poco, ¿vale? Bien, regresamos al tema de la exigencia. Regresamos al tema de la exigencia. En esa exigencia, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo aquí muy claro. Y esto te lo apunté. Por acá te decía, si vives en crisis es porque tienes miedo. Cuando tú no exiges nada, cuando te entregas al evento con creatividad, no exiges. Desde tu amor, desde tu energía, desde tu inspiración, desde la parte en donde inspiras a los demás a vivir de otra manera, cambia el concepto completamente. Insisto, la gente que les he dado cursos o entrenamientos de empoderamiento y motivación, ojo, hagamos a un lado un poquito esta parte. ¿Sale? Estoy hablando de conciencia, es como un tema profundo, de tu juez interno hablando de ego. ¿Ok? Entonces, si no exiges nada, no requieres demostrar nada. Y entonces ahí hay paz. Porque si te separas de ti mismo, empieza a haber miedo. Y en el miedo hay ruptura. En el miedo hay crisis. Y ahí no hay paz. ¿Ok? Cuando tú vives con miedo, vives separado de tu ser interno. Cuando vives con miedo, te alejas. ¿Ok? Te alejas de tu ser interno. Y ese es el tema. Y entonces todo esto lo empiezas a llevar de la mano en cualquier tema, ¿sí? Es por eso que no puedes vivir en paz, porque entonces todo el tiempo lo estás llevando a cada rubro, a cada tema, a cada parte de tu vida, con la pareja, con tu jefe, con el dinero. Y te ciclas y no sales de esa parte. ¿Ok? Y entonces requieres, para crear paz, es porque tienes la intención de crear una diferencia en tu presente, romper con tus creencias antiguas, y entonces es cuando te empiezas a entregar al evento, empiezas a tener mente flexible. Bien, entonces en esa parte que proyectas o espejeas toda esa parte, ¿sí? Y ese juez interno, en esta energía que llevamos como ego, es lo que no nos permite avanzar en nuestras relaciones, en el dinero, ¿sí? Con nosotros mismos. Somos muy duros con nosotros mismos. Te ves al espejo y luego empiezas a criticar. Y entonces es ese juez interno que marca los parámetros que deben ser y los que no deben ser. El cómo te comportas, el lo justo, lo injusto, intentas como sabotearte todo el tiempo. Ahora, el ego es como un semáforo. Un semáforo que te va delimitando como muchas áreas de mejora, muchas áreas de trabajo interno y de recordarte todo el tiempo toda esa parte de lo justo, lo injusto, lo correcto, lo que debe de ser. Y lo único que hace es perderte de tu paz interna. ¿Sí? Tú debes entregarte a las situaciones. Cuando estamos, esto te lo voy a leer, dice,
Bueno, antes de eso. Requeremos empezar a crear como poner de un lado de la balanza lo que nos suma, lo que nos funciona, lo que nos hace crecer, y del otro lado, bueno, la otra parte, ¿ok? Lo que nos resta, las amistades que no nos suman, las relaciones que no nos llevan a donde nosotros queramos, ¿sale? Y entonces requerimos crear coherencia. ¿Para qué? Para poder tener como nivelado nuestro ego negativo, llámale así, ¿ok? Y entonces, cuando estamos siendo coherentes, entonces ahí es cuando podemos manejar nuestro ego nosotros, ¿sí? Hay que cacharnos, no olvidarnos de nosotros, ¿ok? Bien. Em, por último, quiero darte como unos puntos que te van a funcionar para empezar a trabajar contigo. Está padre que le inviertas, requiero que le inviertas, busca terapia, ve con algún coach que te pueda apoyar, ve algún curso, inviértele. Y para eso es un trabajo arduo, constante, todo el tiempo. Y requieres empezar, la base de todo para empezar a transformar tu paz interna, se le llama voluntad. Esa es la base, ¿sí? Y lo contrario de la voluntad, ¿qué crees que sea? Para lograr tus resultados en tu vida requieres tener voluntad. Voluntad de dejar el cigarro, voluntad de salir de tu alcoholismo, voluntad de soltar una pareja, voluntad. Lo contrario de la voluntad es la pereza. Eso no nos permite avanzar, no nos permite leer, no nos permite crecer, no nos permite, dada la pereza que tenemos, no nos permite conectarnos a la pijamada. ¿Ok? Ahora, la voluntad se construye día a día. La voluntad la vas construyendo día a día. Y es muy fácil perderla. Por ejemplo, ¿has ido al gimnasio? Cuando tú vas al gimnasio, puedes ir constante, ¿sí? Puedes ir casi constante 2 meses. Dejas de ir una semana, ya valiste, perdiste casi todo. Y volver a retomar eso, vuelve a requerir de voluntad. Entonces tú puedes construir un edificio enorme y destruirlo en segundos. Esto es un trabajo constante, no hay secretos mágicos, no hay pases de magos, no hay nada más que la constancia, la perseverancia, la disciplina, romper con tus patrones antiguos, con tu pereza. Y eso es un trabajo constante, ¿ok? Y entonces, si tú le das fuerza, ¿te acuerdas de la historia que te conté de los lobos? Y si no, te la vuelvo a contar ahorita. Aquí dime si te acuerdas de la historia que te conté en las otras pijamadas, de la historia de los lobos que tenemos internos, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a crear conciencia, empiezas a crear equilibrio contigo mismo, ¿ok? De acuerdo a lo que sientes, a lo que piensas y a las emociones que van surgiendo, de acuerdo a lo que sientes y a lo que piensas, ¿ok? Entonces requieres compromiso, requieres ser honesto, requieres tener esa valentía contigo para empezar a avanzar, ¿sí? Hoy hay infinidad de información que puedes encontrar y que cuando ya te metes al tema de la conciencia y a trabajar un tema contigo, porque al último el beneficiado eres tú, ¿ok? Eso te traerá resultados contigo, a tu manera y a tu forma. ¿Por qué? Porque para la gente externa, para la gente... para los demás, bueno, pues te van a empezar a juzgar, te van a empezar a decir que no es, que debes casi actuar y comportarte como ellos creen. ¿Sale? Por aquí me dice Lili, creo que no le escuché. Bueno, pues rápido, te la voy a contar. Bueno, no es una historia. Nosotros como seres humanos, imagina que tenemos dos lobos, lobos internos, ¿sí? Llámale el lobo malo y el lobo bueno, ¿ok? Y entonces,
Imagina que esos lobos se ponen a pelear. En tu caso específico, y ponme aquí, escríbeme aquí, ¿quién crees que gane? El lobo del ego, de la soberbia, del rencor, del enojo constante, y el lobo de la paz, del amor, de la entrega, del perdón. ¿Quién crees que gane de tus dos lobos? Por acá escríbemelo. ¿Quién crees que gane de los dos lobos que llevas internos? Escríbeme algo. ¿Quién crees que gane? De esa fuerza interna, llámale negativa, que, que todo el tiempo estás observando. Tu juez va a ver los dos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál crees que gane? ¿Sabes cuál gana? El que alimentes más. ¿Ok? Tú, si tus lobos salen a pelear hoy ganaría el lobo que alimentas más. Ese es el que gana. Así que te invito a que empieces a trabajar y a tener un constante trabajo, valga la redundancia, para que empieces a tener constancia a través de la voluntad. No hay otra manera si no es a través de la voluntad. ¿Ok? Sabes, estamos en un camino de crecimiento, estamos en un camino de amor propio, de seguridad, y siempre nuestro ego nos va a estar jugando todo el tiempo, ¿sí? Cuando exigimos porque creemos que no es justo, y entonces peleamos, discutimos, nos separamos de nosotros mismos, y entonces ahí no hay paz. Y en esta falta de paz hay crisis. Y en esta crisis hay una ruptura de nuestro ser interno con nuestra cuadradez de mente. ¿Ok? Y todo lo manda desde aquí. A la mente hay que irla moldeando. En esta cuadradez de mente hay que irla moldeando día a día. ¿Ok? Bien. Pues con esto damos por concluida nuestra pijamada. Hoy hablamos de juez interno, que no nos permite tener los resultados que queramos por una exigencia personal. Y en esa exigencia, normalmente al no tener los resultados, bueno, pues entonces empezamos a tener culpa. Y en esa culpa que nos enferma, empezamos a exigir de más. ¿Ok? Entonces, entrégate a los eventos. Si ya tomaste cursos transformacionales, esto es casi la base del intro o del primer nivel. ¿Sí? La gente que ha tomado como estos cursos transformacionales, ahí viene la base de todo. ¿Sí? Desde una resistencia o entregarse. ¿Qué le llaman flexibilidad de mente? O le llaman entregarse al evento, o le llaman fluir, por ejemplo. Y por último te voy a decir, este ejemplo lo pongo mucho. Cuando tú le pones a tu GPS que te lleve a la casa de tu amigo porque te mandaron la ubicación y te equivocas, ¿qué te hace? Te redirecciona. El GPS no la hace de pedo. Ya ves, mira, ya te equivocaste. No la hace de pedo. Él te vuelve a redireccionar. Y te vuelves a equivocar. ¿Qué hace tu GPS? Vuelve a redireccionar. Y te pasaste 2 calles. Vuelve a redireccionar. Y te equivocaste y quieres echarte de reversa. No, mejor te dice la salida. Mente flexible. Porque si no, al último, el que sufre eres tú. Buenas noches.